Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de cita con el doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. A las mujeres nos dicen que el factor genético está muy relacionado con desarrollar cáncer de seno. ¿Es eso cierto? ¿Qué puede hacer una mujer que su mamá o su hermana haya tenido cáncer de seno? Jenny, eso es medio cierto, no completamente. Medio cierto, Mm, digamos. Solamente entre un 3 y un 5% de los cánceres de mama están relacionados con el factor genético. Esa es una realidad. Pero las mujeres que heredan esa impronta genética, pues entonces deben cuidarse mejor. ¿Y cómo lo harían? Bueno, evitando o reduciendo los factores que sabemos elevan el riesgo de desarrollar cáncer de seno. Particularmente la ingesta excesiva de proteína de origen animal y también el consumo excesivo de azúcar. Eso aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar cáncer y particularmente el cáncer de mama. Ahora, no porque una mujer tenga un familiar con cáncer de seno es una garantía que vaya también, quiero decir, a desarrollar cáncer de mama o cáncer ujú. de seno. Esa información nos sirve solo para estar más conscientes sobre el riesgo y para tomar medidas preventivas. No es algo definitivo ni conclusivo, quiero decir, de que porque eh, tenga un familiar con genes, o sea, que haya muerto, quiero decir, por cáncer de seno, pues va usted también a morir por cáncer o a desarrollar cáncer de seno, quiero decir. Claro. Las Influye, costumbres. las costumbres sí son fundamentales, ¿no? Sí, las costumbres es un factor más influyente aún que la impronta genética. Eso es lo que realmente determina, de modo que requiere voluntad y disciplina para cambiarlas, porque la persona habla mucho de la herencia genética, pero de la impronta genética, pero no de la herencia cultural, Claro. culinaria, de la alimentación, quiero decir, y eso es más importante inclusive que la impronta genética que heredamos de nuestros padres. Doctor, algo tan simple como que consumamos té frecuentemente, ¿nos puede ayudar a prevenir? Muchísimo, y particularmente para prevenir y también para cambiar la conducta del cáncer diagnosticado, o sea, de aquellas personas que ya tienen cáncer de seno. Y cuando digo aquellas personas, porque no es solamente la mujer, también le afecta al hombre, Claro. aunque en menor eh, número de casos, por cierto. Pero sí, el té, y no importa si es té verde o té negro, pero que sea de la hoja de la planta de té. Si acostumbramos a tomar té una o dos veces al día, pues eso ayuda muchísimo, no solamente en la prevención, pero también, repito, en la conducta del cáncer que ya está diagnosticado. La persona que ya tiene cáncer o ha tenido cáncer y ha sido tratada con cáncer, pues se evita la recurrencia y también inclusive el avance de la metástasis cuando uno tiene la enfermedad. Una cosa muy simple al alcance de todo el mundo y deberíamos hacerla realmente. Doctor, ¿influye también la herencia genética en el cáncer de próstata? Sí, pero del mismo modo, pues que el cáncer de seno en la mujer, pues el factor genético en el cáncer de próstata tampoco es determinante. Influye, es un factor influyente, pero no es determinante. Eh, es más importante, repito, reducir otros factores contribuyentes, en mi opinión, de mayor importancia, como la obesidad, el sedentarismo, la persona que no hace ejercicio, pues también tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, el abuso o la ingesta de alcohol, el tabaquismo, todo eso afecta. Eh, de modo que sucede lo mismo que con el cáncer de seno en la mujer, pues el cáncer de próstata, el factor genético influye, pero no es determinante.
Y otro sencillo hábito, cambiar la leche de vaca por leche de soja o soya, también es beneficioso. Correcto, buena memoria tienes porque lo hemos mencionado en otros programas y la alimentación juega un papel fundamental en el desarrollo y también en el comportamiento del cáncer de próstata. La incidencia de cáncer de próstata pues es más reducida en los pacientes, o menor, quiero decir, en los pacientes, en las personas, no en los pacientes, que acostumbran tomar leche de soya o soja, como dicen en otros lugares, eh, o no solamente la leche de soya, sino también los productos de la soya. O sea, proteínas de origen vegetal versus la proteína de origen animal. Ujú. Eso tiene resultados muy favorables. Incluso yo he mencionado en este programa que hay estudios en China y en Japón de pacientes que no tienen recursos para tratarse con medicina convencional, ni siquiera con medicina tradicional china, y se han curado o han manejado muy bien su enfermedad de cáncer de próstata exclusivamente con la ingesta de productos de soya, las leches de soya. No, hemos tenido testimonio de varios oyentes que el PSA ha bajado de una manera drástica con simplemente usar la leche de soya. Sí, no solamente le reduce el PSA, pero también la agresividad del cáncer. Inclusive ayuda a restar las metástasis de cáncer de próstata en los huesos. Es muy interesante. Eh, Incluso han habido, en Asia hay estudios comparativos, o sea, hay estudios que se han hecho en Asia comparativos a los tratamientos hormonales simplemente la alimentación, incluir o agregar los productos de soya en la alimentación han arrojado resultados más favorables incluso que los tratamientos con hormonas femeninas ¡Wow! que son Buenísimo. los estándares, lo que se usa en medicina convencional, particularmente de este lado del mundo. Y es algo que podemos agregar sin problema a nuestra dieta. Por supuesto, y no solamente sin problema, es que es algo comparativamente o relativamente barato, quiero decir. Sí, claro. Doctor, usted dice que el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal también son muy comunes. ¿Tiene la medicina china tratamientos para esos casos? Usando medicina tradicional china, ¿ha tratado usted pacientes con cáncer de pulmón o cáncer colorectal con buenos resultados? Sí, Jenny, más allá de pacientes, mujeres, quiero decir, y hombres, o sea, en general, el cáncer de pulmón es el cáncer que más termina vidas en el mundo, o sea, es el cáncer más letal en el Ujú. mundo. Sin embargo, hemos tratado, hay tratamientos efectivos y seguros con medicina tradicional china y hemos tratado pacientes exitosamente aquí en nuestra clínica en Miami. Inclusive pacientes que se han tratado exclusivamente con medicina tradicional china y no con medicina convencional. Del mismo modo que también hemos tratado o sea, de igual modo, el cáncer colorectal. Tenemos sobrevivientes, pero bastantes sobrevivientes de cáncer colorectal que inclusive algunos me trajeron eh, discordia, digamos, con sus proveedores convencionales porque su médico convencional no estaba de acuerdo y yo, inclusive algunos me escribieron cartas diciéndome por qué pone este paciente en tratamiento con medicina tradicional china cuando puede morir. Y mi respuesta fue muy sencilla, lo ponemos porque puede curarse y porque el paciente busca ese tratamiento. Nosotros no le imponemos el tratamiento al paciente. Bueno, inclusive uno de esos pacientes es un médico y el paciente hizo remisión completa. Luego después, sin embargo, su proveedor convencional, el mismo que me escribió la carta, no fue capaz de inclusive reconocer el éxito de la medicina oriental en ese caso y nunca, bueno, parece que se convirtió en mudo, ¿no? Claro, O fue un perdió, milagro, no o fue la perdió la medicina habili- oriental. o perdió la habilidad de escribir. Sí, así es la vida. De esos casos tenemos muchos. ¿Eh? Me imagino que debe haber visto muchos casos usted. Sí, Doctor, a sí. veces uno escucha que a alguien le encontraron cáncer y en pocos días la persona muere. ¿Cuál es el cáncer más agresivo?
Bueno, fíjate, hay muchos cánceres agresivos. Se considera que el cáncer de páncreas es el más agresivo o uno de los más agresivos debido a su rápida progresión y también por la dificultad de ser detectado tempranamente. Pero otros cánceres como el cáncer de pulmón de células pequeñas y el mismo cáncer de seno inflamatorio son también muy agresivos. Son casos de cánceres que se consideran muy agresivos en el comportamiento y o sea, después que se diagnostican, en el comportamiento es muy agresivo. Ahora, sin embargo, no quiere decir esto que todos los pacientes tienen la misma respuesta, o sea, a los tratamientos, ¿no? Hay pacientes que responden mejor a los tratamientos que otros. Doctor Lam, ¿cómo aborda la medicina tradicional china el tratamiento del cáncer en comparación con la medicina occidental? Bueno, en cuanto a diagnóstico, es lo mismo. Nosotros dependemos del diagnóstico convencional porque es lo que realmente nos confirma eh, la malignidad y también el tipo de célula. Pero requerimos, además de eso, el diagnóstico de medicina tradicional china porque nos arroja información que el diagnóstico convencional no tiene. Así que combinamos los dos para llegar a una determinación en cuanto a establecer un régimen de tratamiento. Pero generalmente el régimen de tratamiento con medicina tradicional china incluye dos aspectos fundamentales. Uno es fortalecer la habilidad del sistema inmunitario del paciente para detectar y reconocer las células cancerosas. Y lo otro es usar eh, antineoplásicos de origen herbario tradicional chino con énfasis en destruir las células cancerosas, en combatir y destruir las células cancerosas. Hay un enfoque integrado que en medicina tradicional china conocemos como la semilla y el terreno. La Mm. semilla refiriéndose a la composición tumoral y el terreno refiriéndose al ambiente, al microambiente donde el tumor crece y se desarrolla. De modo que usamos un enfoque combinado para tratar los pacientes de cáncer. Y esos enfoques siempre se tienen en cuenta, por ejemplo, si el médico tiene la experiencia, como tenemos nosotros, de tratar los pacientes de manera integrada, pues también de conocer en qué momento y de qué manera podemos integrar el tratamiento que no interfiera, el tratamiento de medicina herbaria tradicional china, que no interfiera con su protocolo de tratamiento convencional. Eso también es muy importante en un enfoque integrado, por supuesto. ¿Cómo evalúa el estado de un paciente oncológico desde la perspectiva de la medicina oriental? Desequilibrios del chi, el yin y el yang. ¿Cómo se hace? Todo eso se tiene en cuenta y se monitorea, se evalúa y se monitorea durante el tratamiento, pero el concepto de tumoral en medicina tradicional china es el concepto que llamamos, usando la nomenclatura, la expresión de medicina tradicional china, le llamamos enfermedades de flemas. En medicina tradicional china, los tumores, malignos o no, se agrupan en lo que en medicina tradicional china conocemos como patologías de flema. Jenny, los tumores en medicina tradicional china, sean estos malignos o no, se agrupan en una clasificación que conocemos como flemas o patologías de flemas, que tiene la flema en medicina convencional tiene un significado, una connotación diferente a lo que conocemos como flema en Occidente. En medicina tradicional china, flema es cualquier acumulación, sea esto de fluido turbio o denso, o sea esto de acumulación de células, agregación de células, malignas o no. De modo que en medicina tradicional china se clasifican las tumoraciones malignas como patologías de flema, que es un parámetro, un razonamiento clínico diferente al convencional en ese aspecto. Pero el paciente, repito, no solamente hay que valorarlo o evaluarlo usando los métodos
de examen clínico tradicionales de la medicina tradicional china, quiero decir, Ujú. pero también los métodos modernos que dan la clasificación del tipo de célula, o sea, la patología celular, además de la ubicación del tumor, el tipo de célula, que es lo que indica o nos asegura dónde se originó el tumor. Bueno, en definitiva, la clasificación en medicina tradicional china moderna de los cánceres, quiero decir, en medicina tradicional china moderna, es una combinación de los métodos tradicionales chinos más los métodos tradicionales convencionales, quiero decir, en el examen clínico. Y eso sirve para evaluar y también para monitorear las enfermedades, ¿no? Quiero decir, el progreso de la enfermedad, Ujú. la evolución del paciente. ¿Y cómo combina la medicina oriental con tratamientos oncológicos convencionales como la quimioterapia o la radioterapia? Todo depende del tipo de quimioterapia, el protocolo de tratamiento que esté recibiendo el paciente o que vaya a recibir el paciente. Entonces, de esa manera, pues uno puede valorar si el tratamiento puede interferir o no con el tratamiento convencional, o viceversa, si el tratamiento convencional puede interferir o no con el tratamiento de medicina oriental. Hay medicamentos que se pueden usar concomitantemente, o sea, no interfieren para nada en cuanto a los tratamientos de medicina convencional. Inclusive, mucha de la medicina herbaria tradicional china se usa en Asia concomitante con los tratamientos convencionales porque mejoran los resultados de los tratamientos convencionales. O sea, mejoran la efectividad y reducen los efectos secundarios de esos tratamientos. Por ende, no interfieren con los medicamentos convencionales, pero hay otros protocolos, como por ejemplo, uno que usamos muy frecuentemente por su efectividad en cuanto a retar los cánceres ya en etapa avanzada, que es la de hidroartemisinina, que la usamos en inyección, un tratamiento herbario inyectable. Pues eso reduce los tumores, pero puede interferir con los tratamientos convencionales, con algunos tratamientos convencionales en cuanto al momento. Hay que conocer el momento preciso en que se puede incorporar el tratamiento porque puede aumentar los efectos secundarios de los tratamientos convencionales, particularmente aquellos protocolos de tratamientos que reducen la hemoglobina y aumentan, o sea, reducen la hemoglobina y también reducen las plaquetas, aumentan el riesgo de sangramiento, etcétera. Entonces, uno tiene que saber efectivamente en qué momento puede colocar el tratamiento. Doctor, ¿qué papel juega la conexión emocional o espiritual en el tratamiento de sus pacientes desde la perspectiva de la medicina tradicional china? Has tocado un punto neurálgico, digo yo, o pienso yo, porque no solamente desde el aspecto de la medicina tradicional china, hoy día también desde el aspecto, desde la lupa, digamos, convencional, pues también sabemos que eh, el factor emocional juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque esto puede interferir con la respuesta inmunitaria del paciente, o sea, afecta la respuesta inmunitaria del paciente y reduce la efectividad de los tratamientos contra el cáncer y también contra otras enfermedades. Así que es muy importante también aprender a manejar o tratar de derivar el paciente a protocolos de tratamiento y a especialistas que puedan ayudar al paciente en cuanto a al comportamiento emocional, a la parte emocional, que eso afecta muchísimo también el resultado de cualquier tratamiento contra el cáncer. Algunos oyentes nos escriben y nos dicen que es difícil conseguir una cita con usted. ¿Qué puede hacer una persona que quisiera tratarse en su clínica para conseguir una cita? Bueno, en realidad eh, yo no veo por qué es tan difícil, solo que nosotros tenemos muchos pacientes, eso es una realidad. Y entonces, bueno, pues a veces hay que esperar un poco. Ahora, eh, en nuestra clínica también trabajan otros médicos y por el día, por ejemplo, está el doctor Dopico, en las tardes principalmente.
y el doctor Dopico pues hace acupuntura y otros procedimientos de medicina oriental. Entonces, si el paciente no es un paciente oncológico y solamente quiere tratamiento, digamos, por dolor, por dolor en las coyunturas, dolor de espalda, etcétera, o condiciones así, pues puede ir a acudir en las tardes y el doctor Dopico le puede atender. O si es un paciente oncológico, bueno, ya entonces sí, generalmente para los pacientes de cáncer y otras condiciones crónicas complicadas, pues yo estoy presente, por lo menos en la consulta inicial y los seguimientos para evaluar y establecer un régimen de tratamiento, pues ahí yo estoy presente. Yo creo que si la persona quiere una cita con nosotros, o sea, para tratarse en nuestra clínica, lo primero que debe hacer es contactar la clínica, o sea, una llamada por teléfono al mismo número que siempre eh, revelamos aquí en este programa y que hemos tenido por casi ya 30 años, ese mismo número de nuestra clínica. Ahora, debe de tener paciencia porque, repito, nosotros atendemos muchísimos pacientes y a veces, bueno, pues no se puede conseguir una cita inmediatamente. Sin embargo, siempre haga énfasis que usted tiene una enfermedad seria o oncológica o cualquier otra enfermedad seria, si usted necesita una cita más rápido, digamos, para ver si la secretaria de alguna manera puede agilizar y colocarlo a usted darle una cita más temprana. Pero por lo general, si llama a la clínica, va a obtener una cita. Siempre después de mediodía, y cuando dejen mensaje es fundamental que dejen su número de teléfono para poder devolverle la llamada. Sí, así es. Doctor, nos quedamos sin tiempo. Dios mediante, la próxima semana continuamos. Con mucho gusto, Jenny. Gracias. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.